Buenos días para todos, ¿cómo han estado? Buen día, profe. Buenos días, Bien. profesor. Bueno, espero que estén todos igualmente muy bien. Bueno, y vamos a continuar entonces comentando estas dos partes del discurso del método. Entonces nos queda por comentar la segunda parte, ¿cierto? Ya habíamos dicho el lunes pasado, digamos, toda esa situación intelectual y de la vida de Descartes que dio inicio o que sirvió como motivación a esa búsqueda de sus ideas sobre el método, sobre la verdad y sobre la unidad de las ciencias. Y ya, digamos, en la segunda parte, pues empieza Descartes a explicar o a señalar el momento, las razones que finalmente lo condujeron a esa formulación del método, ¿cierto? Al menos en su versión ya más sintética, en su versión ya más sintética, a diferencia de lo que vimos la semana pasada con las reglas, ¿cierto? Entonces, si tienen el texto por ahí a la mano, entonces ábranlo al inicio de la segunda parte para que puedan seguirme la lectura, ¿cierto? Entonces dice, hallábame por entonces en Alemania, a donde me llamara la ocasión de unas guerras que aún no han terminado, y volviendo de la coronación, bueno, un dato no menor, dice Alemania, pero digamos que el país como tal, Alemania, empezó a existir muchísimos años después. O sea, se llamaba así como al conjunto de reinos que tenían en común la lengua alemana, pero digamos que no era igual a Francia, que haya el reino de Francia, que sí existía como tal, sino que era un conjunto de reinos muy pequeños que hablaban alemán, pero digamos que ya Alemania como nación empezó a existir, de hecho bastante tarde, incluso después de Colombia, después de la independencia de Colombia, como en 1840 y algo, no me acuerdo, ¿cierto? Entonces, bueno, y volviendo de la coronación del emperador hacia el ejército, cogióme el comienzo del invierno en un lugar en donde, no encontrando conversación alguna que me divirtiera y no teniendo tampoco por fortuna cuidados ni pasiones que perturbaran mi ánimo, permanecía el día entero solo y encerrado junto a una estufa, con toda la tranquilidad necesaria para entregarme a mis pensamientos, entre los cuales fue uno de los primeros el ocurrírseme considerar que muchas veces sucede que no hay tanta perfección en las obras compuestas de varios trozos y hechas por las manos de muchos maestros como en aquellas en que uno solo ha trabajado. Así, así vemos que los edificios que un solo arquitecto ha comenzado y rematado suelen ser más hermosos y mejor ordenados que aquellos otros que varios han tratado de componer y arreglar, utilizando algunos muros construidos para otros fines. Esas viejas ciudades que no fueron al principio sino aldeas y que con el transcurso del tiempo han llegado a ser grandes urbes, están por lo común muy mal trazadas y acompasadas, si las comparamos con estas otras plazas regulares que un ingeniero diseña según su fantasía en una llanura. Y aunque considerando sus edificios uno por uno, encontraremos a menudo en ellos tanto o más arte que los de estas últimas ciudades nuevas, sin embargo, viendo cómo están arreglados, aquí uno grande, allá otro pequeño, y cómo hacen las calles curvas y desiguales, diríase que más bien es la fortuna que la voluntad de unos hombres provistos de razón la que los ha dispuesto de esa suerte. Y si se considera que, sin embargo, siempre ha habido unos oficiales encargados de cuidar que los edificios de los particulares sirvan al ornato público, bien se reconocerá cuán difícil es hacer cumplidamente las cosas cuando se trabaja sobre lo hecho por otros. Que digamos aquí está trazando de cierta manera una analogía de la misma inconformidad que él sentía en términos de su situación intelectual, ¿cierto? Como que basarse y dar por sentadas las opiniones y las filosofías de otros, le ha hecho sentir que no tiene un orden determinado, un norte determinado, ¿sí? Y al sentir que dando por sentadas de una forma casi dogmática las opiniones de otros para construir un conocimiento y que eso no tiene ningún orden,
pues entonces eso lo ha llevado como a considerar que más bien es el trabajo ordenado y constante de un individuo, ¿sí? Empezando de cero en sí mismo, lo que podría darle un mayor orden, una mayor firmeza, una mayor certeza a la filosofía o a lo que él está buscando, que es la verdad, la búsqueda de la verdad. Aunque no deja de ser curioso que incluso como analogía, incluso como metáfora, no deje de apelar a algo que, digamos, vio en su experiencia, ¿cierto? Algo que, digamos, vio en otros, ¿sí? Porque digamos que si él se propone derribar todas las opiniones que ha recibido a lo largo de su vida, quizás ahí se le empieza a colar un cierto prejuicio, una cierta opinión heredada de otros. Digamos que ciertos filósofos ya del siglo XX, sobre todo de la parte de la hermenéutica, van a concluir que es que eso no puede ser de otra manera, o sea, que es imposible librarse de todos los prejuicios que uno ha heredado a lo largo de su vida. Siempre le va a quedar a uno algo que está tan arraigado que incluso uno ni lo tiene, ni lo menciona, uno ni siquiera piensa en ello, de lo mucho que lo da por sentado, de lo mucho que lo ha interiorizado. Pero bueno, eso fue ya en el siglo XX. Descartes aún creía en la posibilidad como de librarse de absolutamente todas las opiniones que ha recibido y que considera verosímiles. Pero aquí vemos cómo, para ilustrar, se remite se remite a una opinión, ¿cierto? O se remite a una proposición, a una visión que seguramente no la creó él mismo por sí mismo, sino que, pues como vemos, la ha sacado de una experiencia sensible, de una experiencia en sus viajes, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, la idea no deja de estar ahí. ¿Cierto? Entonces, digamos que esa forma preliminar de concebir la idea es que el intelecto individual, llevado metódicamente, puede adquirir verdades ciertas porque, hasta donde le es posible, esa sería como la idea básica que él quiere ilustrar. Y digamos, cómo ha llegado en su experiencia vital, cómo ha llegado a esa idea. Entonces dice, así también imaginaba yo que esos pueblos que fueron antaño medio salvajes y han ido civilizándose poco a poco, haciendo sus leyes conforme les iba obligando la incomodidad de los crímenes y peleas, no pueden estar tan bien constituidos como los que desde que se juntaron han venido observando las constituciones de algún prudente legislador. Como también es muy cierto que el estado de la verdadera religión, cuyas ordenanzas Dios solo ha instituido, debe estar incomparablemente mejor arreglado que todos los demás. Y para hablar de las otras cosas humanas, creo que si Esparta ha sido antaño muy floreciente, no fue por causa de la bondad de cada una de sus leyes en particular, que algunas eran muy extrañas y hasta contrarias a las buenas costumbres, sino porque, habiendo sido inventadas por uno solo, todas tendían al mismo fin. Y así pensé yo que las ciencias de los libros, por lo menos aquellas cuyas razones son solo probables y carecen de demostraciones, habiéndose compuesto y aumentado poco a poco con las opiniones de varias personas diferentes, no son tan próximas a la verdad como los simples razonamientos que un hombre de buen sentido puede hacer
naturalmente acerca de las cosas que se le presentan. Entonces, a tratar en la medida de lo posible de no dar por sentada una tradición acumulada de pensamiento, puesto que por lo general supone conocimientos de los que no se sabe bien si son ciertos y evidentes. Y también pensaba yo que, como hemos sido todos nosotros niños antes de ser hombres y hemos tenido que dejarnos de regir durante mucho tiempo por nuestros apetitos y nuestros preceptores, que muchas veces eran contrarios unos a otros y ni unos ni otros nos aconsejaban siempre acaso lo mejor, es casi imposible que sean nuestros juicios tan puros y tan sólidos como lo fueran si, desde el momento de nacer, tuviéramos el uso pleno de nuestra razón y no hubiéramos sido nunca dirigidos más que por esta. Entonces, veanla, está ahí planteando una especie de situación ideal, ¿cierto? Como que lo más ideal de todo sería que desde el principio de nuestra vida hubiésemos podido utilizar nuestra razón en plenitud, ¿cierto? Y quizás con eso tomaríamos las mejores decisiones. Por eso dice en esa nota al pie que dice este intelectualismo, esta fe en la razón, ¿cierto? O sea, es ya, por eso los prejuicios son una cosa muy difícil de quitarse de encima, o sea, está dando por sentado y de hecho pues da razones para ello que es el individuo quien se preocupa por llevar de manera metódica su razón, el que realmente puede descubrir verdades ciertas y evidentes. ¿Sí? Y este va a ser un tema, digamos, fundamental en toda la discusión de la epistemología y de la filosofía en general en toda la época de la modernidad. O sea, se va a convertir casi que en un paradigma. ¿Sí? Entonces dice, verdad es que no vemos que se derriben todas las casas de una ciudad con el único propósito de reconstruirlas de otra manera y de hacer más hermosas las calles, pero vemos que muchos particulares mandan echar abajo sus viviendas para reedificarlas y muchas veces son forzados a ello cuando los edificios están en peligro de caerse por no ser ya muy firmes los cimientos, ante cuyo ejemplo llegué a persuadirme de que no sería en verdad sensato que un particular se propusiera reformar un Estado cambiándolo todo desde los cimientos y derribándolo para enderezarlo, ni aun siquiera reformar el cuerpo de las ciencias o el orden establecido en las escuelas para su enseñanza, pero que, por lo que toca a las opiniones, a las que hasta entonces había dado mi crédito, no podía yo hacer nada mejor que emprender de una vez la labor de suprimirlas para sustituirlas luego por otras mejores o por las mismas cuando las hubiere ajustado al nivel de la razón. Y tuve firmemente por cierto que por este medio conseguiría dirigir mi vida mucho mejor que si me contentase con edificar sobre cimientos viejos y me apoyase solamente en los principios que había aprendido siendo joven, sin haber examinado nunca si eran o no verdaderos. Aquí ahí ya menciona explícitamente por lo que les acabo de mencionar en estas partes de lo que les escribí. No partir de las opiniones de otros, no dar por sentada una tradición acumulada de pensamiento, ¿sí? O al menos ese es el objetivo que se trazaba, porque suponía conocimientos de los que no se sabe bien si son ciertos o evidentes. Pues si bien en esta empresa veía varias dificultades, no eran empero de las que no tienen remedio, ni pueden compararse con las que hay en la reforma de las menores cosas que atañen a lo público.
Eso es justamente lo que hace en las meditaciones. Entonces, digamos, para los que están conmigo en metafísica, pues en su momento ya nos corresponderá observar con detalle los argumentos que él va trazando justamente en ese texto para descubrir que, digamos, derrumbados todos los prejuicios, la única verdad que queda indudable sería pues la existencia del propio yo y del propio pensamiento. Estos grandes cuerpos políticos es muy difícil levantarlos una vez que han sido derribados, o aún sostenerlos en pie cuando se tambalean, y sus caídas son necesariamente muy duras. Además, en tocante a sus imperfecciones, si las tienen, y solo la diversidad que existe entre ellos basta para asegurar que varios las tienen, el uso las ha suavizado mucho sin duda, y hasta ha evitado o corregido insensiblemente no pocas entre ellas, que con la prudencia no hubieran podido remediarse tan eficazmente. Y por último, son casi siempre más soportables que lo sería el cambiarlas, como los caminos reales que serpentean por las montañas, se hacen poco a poco tan llanos y cómodos por el mucho tránsito que es muy preferible seguirlos que no meterse en acortar, saltando por encima de las rocas y bajando hasta el fondo de las cimas. Por todo esto, no puedo en modo alguno aplaudir a esos hombres de carácter inquieto y atropellado, que sin ser llamados ni por su alcurnia ni por su fortuna al manejo de los negocios públicos, no dejan de hacer siempre, en idea, alguna reforma nueva. Y si creyera que hay en este escrito la menor cosa que pudiera hacerme sospechoso de semejante insensatez, no hubiera consentido en su publicación. Es decir, que hay en la mayoría de las ocasiones hacer, digamos, este ejercicio, como por ejemplo en la política o en la sociedad, en la mayoría de las ocasiones y para la mayoría de las personas, puede llegar a ser un ejercicio contraproducente. ¿Sí? Por eso, digamos, mencionaba el lunes pasado esa cierta ambigüedad de Descartes. Como les presento mi método, pero es un método que tiene carácter de universalidad y además el ejercicio por el cual yo he llegado a ese método no es como que todo el mundo pudiera hacerlo, como que no se lo recomiendo a todo el mundo. O sea, no es como que esto es lo que yo he hecho, ya usted mirará cómo hace las cosas, que sería como un poco más coherente en ese tono discursivo, pero resulta que no, ¿cierto? Mis designios no han sido nunca otros, perdón, mis designios no han sido nunca otros que tratar de reformar mis propios pensamientos y edificar sobre un terreno que me pertenece a mí solo. La 112, Gini, 112. Si habiéndome gustado bastante mi obra, os enseño aquí el modelo, no significa esto que quiera yo aconsejar a nadie que me imite. Los que hayan recibido de Dios mejores y abundantes mercedes tendrán, sin duda, más levantados propósitos. Pero mucho me temo que este mío no sea ya demasiado audaz para algunas personas. Ya la mera resolución de deshacerse de todas las opiniones recibidas anteriormente no es un ejemplo que todos deban seguir. Y el mundo se compone casi solo de dos especies de ingenios a quienes este ejemplo no conviene en modo alguno, y son, a saber, de los que creyéndose más hábiles de lo que son, no pueden contener la precipitación de sus juicios, ni conservar la bastante paciencia para conducir ordenadamente todos sus pensamientos. Por donde sucede que si una vez se hubiesen tomado la libertad de dudar de los principios que han recibido y de apartarse del camino común, nunca podrán mantenerse en la senda que hay que seguir para ir más en derechura y permanecerán extraviados toda su vida. Y de otros que, poseyendo bastante razón o modestia para juzgar que son menos capaces de distinguir lo verdadero de lo falso que otras personas, de quienes pueden recibir instrucción, deben más bien contentarse con conseguir las opiniones de estas personas que buscar por sí mismos otras mejores. ¿Verdad? Todo el pensamiento, toda la reflexión que hizo estando de servicio militar. Todo lo que he leído hasta ahora
es básicamente ese recuento o ese relato de lo que él pensó y de donde empezó a derivar la idea fundamental del método, ¿cierto? Bueno, me voy a adelantar un poco en el texto. Sí. Entiendo, voy a continuar donde iba y voy a saltar otra parte. Y yo no hubiera sido, sin duda, de esta última especie de ingenios si no hubiese tenido en mi vida más que un solo maestro o no hubiese sabido cuán diferentes han sido en todo tiempo las opiniones de los más doctos. Mas habiendo aprendido en el colegio que no se puede imaginar nada, por extraño e increíble que sea, que no haya sido dicho por alguno de los filósofos, y habiendo visto luego en mis viajes que no todos los que piensan de modo contrario al nuestro son por ello bárbaros y salvajes, sino que muchos hacen tanto o más uso que nosotros de la razón, y habiendo considerado que un mismo hombre, con su mismo ingenio, si se ha criado desde niño entre franceses o alemanes, llega a ser muy diferente de lo que sería si hubiese vivido siempre entre chinos o caníbales, y que hasta en las modas de nuestros trajes, lo que nos ha gustado hace 10 años y acaso vuelva a gustarnos dentro de otros 10, nos parece hoy extravagante y ridículo, de suerte que más son la costumbre y el ejemplo los que nos persuaden que un conocimiento cierto, y que sin embargo la multitud de votos no es una prueba que valga para las verdades algo difíciles de descubrir, porque más verosímil es que un hombre solo dé con ellas que no todo un pueblo. No podía yo elegir a una persona cuyas opiniones me parecieran preferibles a las de las demás, y me vi como obligado a emprender por mí mismo la tarea de conducir. Básicamente es la conclusión final a la que ha llegado, primero de su decepción en la academia y segundo, pues de esa conclusión a la que llegó durante sus viajes, como de esa excesiva diversidad frente a la cual no parece haber una base o unos cimientos, y como pues no descubrió en nadie, en la opinión de otros, esa verdad irrefutable o esas bases, ¿sí? Aunque sí va a encontrar quizás el modelo de certeza y de ser indudable en la geometría y las matemáticas, pues entonces dice Descartes, bueno, voy a tener que buscar en mí mismo esa misión, voy a tener que buscar en mí mismo esa verdad indudable. Pero como hombre que tiene que andar solo y en la oscuridad, resolver tan despacio y emplear tanta circunspección en todo, que a trueque de adelantar poco, me guardaría al menos muy bien de tropezar y caer. E incluso no quise empezar a deshacerme por completo de ninguna de las opiniones que pudieron antaño deslizarse en mi creencia sin haber sido introducidas por la razón, hasta después de pasar buen tiempo dedicado al proyecto de la obra que iba a emprender, buscando el verdadero método para llegar al conocimiento de todas las cosas de que mi espíritu fuera capaz. Jimmy, ¿vas a decir algo? Sí, profe, cuando llegué a esa parte, es igual, es parecido introspección y circunspección, porque yo decía, ¿será que es lo mismo? Como interiorizar, hacer esa interiorización de lo que se está comprendiendo, o es igual los dos términos, profe. En este contexto, la palabra circunspección tiene más como un sentido cotidiano de ir despacio, ¿cierto? De ir pasando paso por paso, de ir paso por paso sin ningún tipo de precipitación, ¿sí? Manejar cierta prudencia. ¿Y dónde viste introspección, Jimmy? No, vi esa, Ah, circunspección, sí. exacto, entonces yo pensé que tenía relación el término con ese término con el otro. Ujú. Sí, digamos que cotidianamente esa palabra circunspección quiere decir eso, como de ir despacio, ¿sí? Como de y ser consciente de cada paso que se da, ¿sí? Y de no precipitarse y no adelantarse a los hechos o no adelantarse hasta el final. Muchas Entonces, gracias, profe. ujú, listo.
Entonces, digamos que ya tenía la idea de más o menos cuál era el ejercicio intelectual que debía hacer, ¿cierto? Pero digamos, incluso en su misma prudencia consideraba que aún no tenía como los elementos para saber, bueno, cómo derrumbar esos prejuicios o por qué, de dónde partir y hacia dónde conducirse para llegar a esa verdad indudable, ¿cierto? Les pido que me permitan un minutico, ya regreso. Listo, ahora sí. Entonces continúo. Había estudiado un poco cuando era más joven de las partes de la filosofía, la lógica, y de las matemáticas, el análisis de los geómetras y el álgebra. Tres artes o ciencias que debían, al parecer, contribuir en algo a mi propósito. Pero cuando las examiné, hube de notar que en lo tocante a la lógica, sus silogismos y la mayor parte de las demás instrucciones que da, más sirven para explicar a otros las cosas ya sabidas, o incluso como el arte de Lulio, para hablar sin juicio de las ignoradas que para aprenderlas. Y si bien contiene en verdad muchos buenos y verdaderos preceptos, hay sin embargo mezclados con ellos tantos otros nocivos o superfluos que separarlos es casi tan difícil como sacar una Diana o una Minerva de un bloque de mármol sin desbastar. Entonces, ¿cuál es, digamos, esa inconformidad que tenía Descartes con la lógica de Aristóteles, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes ya vio lógica o está viendo lógica? Sí, profe, estamos viéndolo. Y están viendo silogismos, la lógica aristotélica. No, No. Bueno, entonces, no hemos llegado ahí, profe. no, listo. Entonces, bueno, pero entonces está en ese temario. Apenas conocieron la profe. ¿Quién les está dando el curso? Juliet, algo así. Sí. Mm, Juliet Ruiz. Juliet Ruiz, bueno, no, ni idea. Bueno, no, en todo caso, digamos una primera explicación muy preliminar de lo que es un silogismo. Entonces, para Aristóteles, digamos, la lógica básicamente consiste en las reglas, y de hecho así esa definición sí se ha mantenido, las reglas de la inferencia, ¿cierto? La lógica entendida como las reglas de la inferencia, es decir, aquello que me permite derivar una conclusión
a partir de unas determinadas premisas de manera correcta, ¿sí? Derivar una conclusión correctamente de unas premisas determinadas. Entonces, como son reglas generales, como todo lo de Aristóteles, como son reglas generales, entonces, digamos, no importa el contenido propiamente hablando el contenido de las premisas o el contenido de la conclusión, siempre y cuando siga de manera correcta la regla, ¿cierto? Entonces, digamos, el ejemplo típico de un silogismo aristotélico es, ¿cierto? Entonces son dos premisas, todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre. Entonces digamos que la conclusión necesaria, a que teniendo estas dos premisas, la conclusión necesaria es Sócrates es mortal, ¿cierto? Digamos que hasta ahí muy bien. Y digamos que en cuanto al contenido de las premisas, tampoco hay ningún problema. Pero yo también podría perfectamente decir claramente hay un error en ese razonamiento, ¿sí? Y todos sabemos cuál es el error, ¿cierto? Evidentemente los gatos no tienen 5 patas, pero en términos formales, en términos de la regla de inferencia, el silogismo está bien hecho, ¿cierto? Todos los gatos tienen 5 patas y Félix es un gato, entonces la conclusión necesaria a partir de esas dos premisas es que Félix tiene 5 patas, ¿cierto? Y digamos que hay diferentes tipos de silogismos dependiendo de si la premisa o la proposición es universal, es decir, del tipo todo A es B o todo B es C. Algunos, al decir si la proposición es con algunos, es algunas cosas que son A son B, etcétera, o ninguno, ¿cierto? Entonces, digamos, ¿cuáles serían las reglas de inferencia según la proposición sea todos, según la proposición sea algunos o según la proposición sea ninguno? Y digamos, cuando hay mezclas, ¿cierto? Entonces, digamos, si una premisa es de todos y la segunda premisa es de ninguno y así por el estilo. Pero, como digamos, ya se puede ver, las reglas formales de inferencia no producen, digamos, necesariamente un conocimiento correcto o nuevo en su contenido, sino que simplemente muestra las formas o las estructuras con las cuales se hacen las inferencias. Y esa es, digamos, la queja de Descartes frente a la lógica de Aristóteles, que era la que se enseñaba en la academia en esa época. De hecho, el mismo Kant, o sea, tanto peso tuvo Aristóteles en cuanto a la lógica, que Kant, que no era precisamente un escolástico ni mucho menos, llegó a decir que Aristóteles ya descubrió todo lo que es posible descubrir en lógica. O sea, para Kant, en cuanto a la lógica, Aristóteles es el antes y el después. No había más después de Aristóteles. Apenas a principios del siglo XX fue que se empezó a pensar en otros tipos de lógica, como la lógica formal clásica, ¿cierto? Entonces, digamos que, ¿cuáles serían las reglas de inferencia de una proposición tipo?
y A entonces B, si A entonces B se da A entonces B. Y dependiendo de si la primera proposición es verdadera o falsa y si la segunda es verdadera o falsa, entonces cuál es el carácter de verdadero o falso de la conclusión. Que para ello digamos que la herramienta para ello es una cosa llamada tablas de verdad. No sé exactamente quién fue el primero que empezó a construir esta lógica formal, pero sé que, digamos, estuvo, digamos, la mano de Frege, por ahí Wittgenstein creo que fue quien primero postuló las tablas de verdad, etcétera, ¿sí? Pero eso fue apenas en el siglo XX. Hasta el siglo XX, la filosofía occidental, digamos, siempre gravitó alrededor de la lógica de Aristóteles, al punto de que un revolucionario, pues en sentido estricto como Kant, del giro copernicano en la filosofía, llegó a decir esto, que Aristóteles ya hizo la lógica de principio a fin y que ya no podía haber más. Y la queja de Descartes era pues precisamente que la lógica sí, muy buena para descubrir las formas de las inferencias, pero no enseña nada nuevo en realidad, ¿cierto? Entonces dice, luego, en lo tocante al análisis de los antiguos y al álgebra de los modernos, aparte de que no se refieren sino a muy abstractas materias que no parecen ser de ningún uso, el primero está siempre tan constreñido a considerar las figuras que no puede ejercitar el entendimiento sin cansar grandemente la imaginación. Y en la segunda, tanto se han sujetado sus cultivadores a ciertas reglas y a ciertas cifras que han hecho de ella un arte confuso y oscuro, bueno para enredar el ingenio en lugar de una ciencia que lo cultive, que era, digamos, un poco lo que mencionaba en las reglas. No se trata simplemente de aprender aritmética y geometría porque sí, sino que en la aritmética y la geometría se encuentra, ¿sí?, un saber que hay que empezar a fundamentar sobre el orden y la medida, sin importar, digamos, el objeto. Como la geometría se limita solamente a las figuras, se limita solamente al punto, y el álgebra se limita solamente a números y variables, digamos que sobrepasar o trascender esas figuras, esos números y variables, pues es algo que hasta el momento nadie se había propuesto, ¿sí? Al menos según Descartes. Por todo lo cual, pensé que había que buscar algún otro método que juntase las ventajas de esos tres, de la lógica, del álgebra y la geometría, excluyendo sus defectos. Y como la multitud de leyes sirve muy a menudo de disculpa a los vicios, siendo un estado mucho mejor regido cuando hay pocas, pero muy estrictamente observadas, así también, en lugar del gran número de preceptos que encierra la lógica, como quiso trazar en su momento en las reglas, que quería escribir 36 reglas, finalmente solo escribió 21 y dejó el libro sin terminar, y aquí vemos que finalmente simplificó hasta solamente 4. Creí que me bastarían los 4 siguientes, supuesto que tomase una firme y constante resolución de no dejar de observarlos una vez siquiera. Fue el primero, no admitir como verdadera cosa alguna, entonces digamos, la versión simplificada. La versión simplificada de las reglas del método, que se reduce solamente a 4. Uno, no tomar por verdadero nada que sea dudoso o falso. Que digamos, ¿qué quiere decir esto? Más que una regla, sería como el principio que fundamenta las reglas. Esa es la finalidad que siempre se debe observar, ¿cierto?
Si yo descompongo el problema en sus elementos más simples y al descubrir esos elementos simples veo que son tan evidentes que no cabe ponerlos en duda, entonces ya estoy siguiendo la primera regla, no tomar por verdadero nada que sea falso o dudoso. Si al descubrir esos elementos simples hago las deducciones de manera correcta, lo mismo, ¿cierto? O sea que técnicamente reglas en sentido estricto, o sea, como de acciones que hay que seguir en este proceso del pensamiento serían solamente las reglas, la segunda y la tercera reglas. ¿Sí? Segunda, dividir cada una de las dificultades que examinar en cuantas partes fuera posible y en cuantas requiriese su mejor solución, es decir, el ejercicio del análisis o de la intuición que mencionaba en las reglas para la dirección del espíritu, o mejor dicho, mediante el análisis y la división por partes se llegará a la intuición de los elementos más simples, ¿sí? Para que quede más claro. El tercero, conducir ordenadamente mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos e incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente. Digamos, derivar ordenadamente las proposiciones que se siguen de los elementos simples. Que es lo que en las reglas veíamos como la deducción y que también se le puede llamar síntesis, ¿sí? Porque digamos que en esa deducción de proposiciones más complejas a partir de elementos simples hay un ejercicio de síntesis, es decir, de descubrir qué es lo que une a cada uno de esos elementos simples y cuál es el elemento común que los une. Eso es un ejercicio sintético. Entonces, técnicamente, estrictamente hablando, solo estas dos reglas, la segunda y la tercera, serían como las acciones concretas que hay que tomar. Al realizar esas dos acciones, si se hacen correctamente, pues ya se está siguiendo la primera, que es como el principio de todo, no tomar por verdadero nada que sea falso o dudoso. Y la cuarta regla sería, digamos, algo que hay que estar haciendo constantemente en todo el proceso, tanto al hacer el análisis como al hacer, o la intuición, como al hacer la deducción, ¿sí? Que es lo que veíamos la semana pasada con las reglas como la enumeración. Dice, y el último, hacer en todos unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales que llegase a estar seguro de no omitir nada. Es decir, digamos que ya simplificados en el discurso del método, entonces estas serían ya como las reglas que Descartes ha derivado de ese carácter cierto y evidente de la lógica y las matemáticas, pero que digamos dejando de lado la cuestión de las figuras y de los puntos y de los números, es un ejercicio intelectual que consiste en la intuición y la deducción y en la enumeración constante para poder, sobre todo, cumplir el principio más fundamental, que es no tomar por verdadero nada que sea falso y dudoso. Estas largas series de trabadas razones muy plausibles y fáciles que los geómetras acostumbran a emplear para llegar a sus más difíciles demostraciones
Habíanme dado ocasión de imaginar todas las cosas que el hombre puede adquirir conocimiento, se siguen unas a otras en igual manera, y que con solo abstenerse de admitir como verdadera una que no lo sea, y guardar siempre el orden necesario para deducir las unas de otras, no puede haber ninguna, por lejos que se halle situada o por oculta que esté, que no se llegue a alcanzar o descubrir. Es decir, que con estas simplísimas reglas, si se siguen correctamente, o sea que en principio con estas reglas no habría ningún límite, digamos, esencialmente hablando al conocimiento. Si hay algo que no sea posible, de lo que no sea posible hacer estas cuatro cosas, pues es porque simple y sencillamente o se está cometiendo un error de planteamiento o se está preguntando por algo incomprensible o sin sentido, o quizás sea una verdad dogmática de la teología frente a las cuales ya sabemos que Descartes prefiere simplemente hacerse a un lado por una cuestión más de prudencia que otra cosa, ¿cierto? Hay un comentario que a mí me gusta mucho que hace José Ortega y Gasset justamente sobre todo de esta frase. Aquí está. Dice, estas palabras son el canto de gallo del racionalismo, la emoción de alborada que inicia toda una edad, eso que llamamos la edad moderna. Esa edad moderna de la cual muchos piensan que hoy asistimos nada menos que a su agonía. Y es innegable por lo menos que entre el estado de espíritu cartesiano y el nuestro no existe floja diferencia. Qué alegría, qué tono de enérgico desafío al universo, qué petulancia mañanera hay en esas magníficas palabras de Descartes. Ya lo han oído ustedes. Aparte de los misterios divinos que por cortesía deja a un lado, para este hombre no hay ningún problema que no sea soluble. Este hombre nos asegura que en el universo no hay arcanos, no hay secretos irremediables ante los cuales la humanidad tenga que detenerse aterrorizada e inerme. El mundo que rodea por todas partes al hombre y en existir dentro del cual consiste su vida, va a hacerse transparente a la mente humana hasta sus últimos entresijos. El hombre finalmente va a poder saber la verdad sobre todo. Basta con que no se asuste ante la complejidad de los problemas, con que no se deje obnubilar la mente por las pasiones. Si usa con serenidad y dueño de sí el aparato de su intelecto, sobre todo si lo usa con buen orden, hallará que su facultad de pensar es razón y que en la razón posee el hombre el poder, como mágico, de poner claridad en todo, de convertir en cristal lo más opaco, penetrándolo con el análisis y haciéndolo así patente. El mundo de la realidad y el mundo del pensamiento son, según esto, dos cosmos que se corresponden, cada uno de ellos compacto y continuo, en que nada queda abrupto, aislado e inasequible, sino que de cualquiera de sus puntos podemos, sin intermisión y sin brinco, pasar a todos los demás y completar su conjunto. Puede pues el hombre con su razón hundirse tranquilamente en los fondos abisales del universo, seguro de extraer al problema más remoto y al más hermético enigma la esencia de su verdad, como el buzo que se sumerge en las profundidades del océano para reaparecer a poco trayendo la perla inestimable. ¿Sí? Es decir, que además de que la razón del individuo puede conocer todo lo que es posible conocer, y en principio, digamos, toda la realidad puede ser dividida y analizada y sintetizada mediante estas reglas. Es decir, que digamos que aquí se cumple o se intenta dar cumplimiento a un proyecto, digamos, muy propio de la filosofía. Que es lo que algunos llaman la identidad entre el ser y el pensar. ¿Sí?
que nuestra mente puede captar el mundo tal y como es, ¿sí? Y que la imagen que nosotros nos hagamos del mundo es una imagen exacta, precisa e idéntica de lo que es el mundo tal y como es en sí mismo, ¿cierto? Y no me cansé mucho, entonces sigo leyendo, y no me cansé mucho en buscar por cuáles era preciso comenzar, pues ya sabía que por las más simples y fáciles de conocer, y considerando que entre todos los que hasta ahora han investigado la verdad en las ciencias, solo los matemáticos han podido encontrar algunas demostraciones, esto es, algunas razones ciertas y evidentes, no dudaba de que había que empezar por las mismas que ellos han examinado, aun cuando no esperaba sacar de aquí ninguna otra utilidad, sino acostumbrar mi espíritu a saciarse de verdades y a no contentarse con falsas razones. Mas no por eso concebí el propósito de procurar aprender todas las ciencias particulares, denominadas comúnmente matemáticas, y viendo que aunque sus objetos son diferentes, todas, sin embargo, coinciden en que no consideran sino las varias relaciones o proporciones que se encuentran en tales objetos, pensé que más valía limitarse a examinar esas proporciones en general, suponiéndolas solo en aquellos asuntos que sirviesen para hacerme más fácil su conocimiento, y hasta no sujetándolas a ellos de ninguna manera, para poder después aplicarlas tanto más libremente a todos los demás a que pudieran convenir. ¿Sí? Básicamente nos está recordando la definición de esa matemática universal, o como lo expresa en latín, esa mathesis universal, es ese orden universal, ¿sí? Luego advertí que para conocerlas tendría a veces necesidad de considerar cada una de ellas en particular y otras veces tan solo retener o comprender varias juntas. Y pensé que, para considerarlas mejor en particular, debía suponerlas en línea, porque no encontraba nada más simple y que más distintamente pudiera yo representar a comprender varias juntas. Era necesario que las explicasen algunas cifras, las más cortas que fuera posible, y que por este medio tomaba lo mejor que hay en el análisis geométrico y en el álgebra y corregía así todos los defectos de una por el otro. Ahí básicamente está adelantando un poco el descubrimiento que hizo propiamente en la geometría. Recordemos que el discurso del método es un prólogo a 3 tratados científicos, el último de los cuales es la geometría, en donde, digamos, crea lo que se conoce ya en matemáticas como geometría analítica, ¿sí? Digamos, las leyes que básicamente son las leyes de las proporciones de las figuras, pero trazadas en el plano, ¿sí? En lo que se conoce pues como plano cartesiano. Y efectivamente me atrevo a decir que la exacta observación de los pocos preceptos por mí elegidos me dio tanta facilidad para desenmarañar todas las cuestiones de que tratan esas dos ciencias, que en 2 o 3 meses que empleé en examinarlas, habiendo comenzado por las más simples y generales, siendo cada verdad que encontraba una regla que me servía luego para encontrar otras, no solo conseguí resolver varias cuestiones que antes había considerado como muy difíciles, sino que hasta me pareció también, hacia el final, que incluso en las que ignoraba, podía determinar por qué medios y hasta dónde era posible resolverlas. En lo cual, ¿acaso no me acusaréis de excesiva vanidad si consideráis que, supuesto que no hay sino una verdad en cada cosa, el que la encuentra sabe todo lo que se puede saber de ella? Y que, por ejemplo, un niño que sabe aritmética y hace una suma conforme a las reglas, puede estar seguro de haber hallado acerca de la suma que examinaba todo cuanto el humano ingenio puede hallar, porque al fin y al cabo el método que enseña a seguir el orden verdadero y a recontar exactamente las circunstancias todas de lo que se busca, contiene todo lo que confiere certidumbre a las reglas de la aritmética. Pero lo que más contento me daba en este método era que con él tenía la seguridad de emplear mi razón en todo, si no perfectamente, por lo menos lo mejor que fuera en mi poder,
sin contar con que, aplicándolo, sentía que mi espíritu se iba acostumbrando poco a poco a concebir los objetos con mayor claridad y distinción, y que no habiéndolo sujetado a ninguna materia particular, prometíame aplicarlo con igual fruto a las dificultades de las otras ciencias como lo había hecho con las del álgebra. No por eso me atreví a empezar luego a examinar todas las que se presentaban, pues eso mismo fuera contrario al orden que el método prescribe, pero habiendo advertido que los principios de las ciencias tenían que estar todos tomados de la filosofía, en la que aún no hallaba ninguno que fuera cierto, pensé que ante todo era preciso procurar establecer algunos de esta clase, y siendo esto la cosa más importante del mundo, y en la que son más de temer la precipitación y la prevención, creí que no debía acometer la empresa antes de haber llegado a más madura edad que la de 23 años que entonces tenía, y de haber dedicado buen espacio de tiempo a prepararme, desarraigando de mi espíritu todas las malas opiniones a que había dado entrada antes de aquel tiempo, haciendo también acopio de experiencias varias que fueran después la materia de mis razonamientos, y por último ejercitándome sin cesar en el método que me había prescrito para afianzarlo mejor en mi espíritu. Es decir, después de haber descubierto que con estas reglas pudo resolver muchas cuestiones matemáticas muy difíciles, dio por sentado un poco que ese mismo modelo era el que identificaba el pensamiento y el mundo, ¿sí? Y a partir de ahí, con ese modelo de analizar y de sintetizar o de intuir y deducir, buscar el primer principio de la filosofía, que como se verá en las meditaciones, y de hecho él lo explica en la cuarta parte del discurso, pues es la existencia del propio pensamiento. Listo. Entonces, hasta aquí todo claro. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, el comentario que hace Ortega y Gasset, ¿cierto? Que usted acabó de sí. leer hace un momentico, Ujú. ¿en dónde uno lo puede encontrar? Y él sigue profundizando ese comentario con respecto al método, a esa parte que toma de Descartes. Sí, Sí. Es un ensayo, lo voy a escribir en el chat. Un ensayo que se llama Historia como Sistema. Y digamos que ese comentario que hace sobre Descartes lo hace para explicar que toda la modernidad se basó en esa creencia. Digamos que Descartes fue quien puso los términos de un paradigma que iba a durar por toda la modernidad, que era la posibilidad de, a través del pensamiento y un pensamiento mecánico y matemático, poder identificar todo el ser de la realidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que a la larga, según Ortega y Gasset, la modernidad se considere fundamentalmente como una filosofía idealista? Idealista en el sentido de que la realidad radical, la raíz que permite conocer toda la realidad es el pensamiento, ¿sí? A partir de que sepamos cómo pensar y qué es lo fundamental que hay en el pensamiento, vamos a poder conocer ahí sí el mundo. Idea que se va a consolidar posteriormente con la obra de Immanuel Kant. ¿Sí? Eso en palabras de Ortega. Y eso está en el ensayo llamado Historia como Sistema. Muy interesante y que yo recomiendo muchísimo. Bueno, muchas gracias, profe. ¿algún otro comentario? Profe, yo quiero decir algo. Sí. Pues ese me llamó la atención eso que dijo de que Descartes puso o pues implantó estos principios, por así decirlo, para toda la modernidad. Entonces me causa Según curiosidad Ortega. saber, según Ortega, entonces, ¿cómo aplican los principios de Descartes o cómo se podría ver la filosofía de Descartes desde una vista posmoderna o pues con ya todo lo que va después de lo que es la modernidad?
Lo que pasa es que, ¿Cómo digamos, sería Descartes sí, ahí? claro, la posmodernidad se caracteriza precisamente por criticar, ¿sí?, ese proyecto de la modernidad, de que a través del pensamiento y de la razón se podría descubrir la naturaleza última de la realidad, ¿cierto? Esto es según Ortega. Para Ortega, digamos que la filosofía antigua y medieval se basaba en un prejuicio básico, y es que la naturaleza de la realidad está en la realidad, digamos, en el afuera, en las cosas mismas, ¿sí? Es decir, que nosotros descubrimos en las cosas eh, lo que necesitamos saber acerca de la realidad, o Ortega lo llama realismo, ¿sí? La realidad radical son los objetos externos, ¿sí? Es lo que está fuera de nosotros. Y la mente simplemente como que absorbe esa realidad. Según Ortega, a partir de Descartes y durante la modernidad, va a haber un poco como un giro y se va a considerar que la realidad radical no está en el mundo exterior, sino que está en el pensamiento, ¿sí? Porque el mundo es mundo para un pensamiento, para una subjetividad, para un individuo. Entonces, lo que habría que pensar o lo que habría que investigar es qué es lo que está implicado en ese pensamiento, y a partir de ahí ya sí podemos concebir pues la naturaleza de la realidad. Según Ortega, el siglo XX es básicamente la crisis y el fin de ese proyecto moderno, de ese idealismo, porque se va a dar cuenta de que tanto la realidad exterior como el pensamiento aparecen es en la vida humana, y que entonces la realidad radical es la propia vida, una vida que no solamente se limita al pensamiento abstracto y a los objetos, sino que también contiene preocupaciones, emociones, quehaceres, angustias, etcétera, etcétera. De ahí van a surgir cosas como el existencialismo, como la fenomenología, como la teoría crítica, que van a pensar sobre todo en los prejuicios, en los pensamientos supuestos que afectan la vida humana y cómo la afectan. Sería como la manera de sintetizarlo. Entonces, digamos que, claro, cómo se relaciona la posmodernidad con el pensamiento cartesiano. Se relaciona en el sentido de la crítica, ¿cierto? De que el gran proyecto del cual Descartes puso sus elementos básicos, sus términos básicos, ya se agotó, ¿cierto? Ya hay muchos motivos para pensar que el pensamiento no lo es todo, ¿sí? No puede captarlo todo, no puede conocerlo todo, que siempre llega a unos determinados límites. Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, yo creo que entonces, después de haber hecho estos comentarios sobre los textos de Descartes, espero que haya quedado lo más claro posible, pues todos sus aspectos fundamentales, los argumentos que utiliza, de dónde los saca, porque digamos, no son cosas que salen del sombrero de la galera, sino que tienen un porqué en la vida y en la historia y en el contexto del personaje de Descartes y de una época como la de la Revolución Científica. Pero esto no quiere decir que Descartes o que el paradigma puesto por Descartes de la razón, ¿sí?, de la razón conceptual, independiente de los sentidos, como fundamento del conocimiento, no haya tenido su contraparte, que es lo que vamos a ver la próxima semana cuando empecemos a leer a David Hume. Vamos a ver el otro lado la otra cara de la moneda, ¿sí?, que es ver en las sensaciones, en los sentidos, en la percepción sensible, la base y el fundamento del conocimiento. Así que bueno, no siendo más, entonces no olviden para la próxima semana empezar a leer el Tratado de la Naturaleza Humana de David Hume, que permítanme, ya les muestro.
Entonces empezaremos la otra semana con de las páginas 87 a las 116, lo cual correspondería al primer libro, primera parte, capítulos 1 al 7, ¿cierto? Porque así se divide el Tratado de la Naturaleza Humana. El tratado son 3 libros, del cual leeremos el primero, el primer capítulo, la primera parte, capítulos 1 al 7, ¿sí? Entonces ya saben cómo lo ubican. Así que no siendo más, muchas gracias y nos vemos la otra semana. Feliz mañana para todos. Feliz profesor. mañana, profe. Muchas Muy bien. gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Bien. profe. Perdón. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Hasta la próxima clase. Estén bien. Profesor, Daniel. ¿Será que podemos hablar? Sí, cuéntame. Resulta que yo todavía no puedo ingresar al aula virtual por problemas de matrícula y eso, ya que yo estoy Sí. matriculado por extensión. Y Sí. no sé, no sabría decir el tema de las tareas y todo eso, pero estoy al pendiente con mis compañeros. No Ujú. sé cómo usted está tomando a estos estudiantes o cómo también le puede facilitar los links, las tareas y todo. Además que yo estoy copiando todo eso, las actividades y todo Sí. aquello, lo que tú estás diciendo. Bueno, no, igual en el momento en el que vayamos a realizar alguna actividad evaluativa, en el momento en que vayamos a realizar alguna actividad evaluativa, me avisas y porque yo monto todo al aula virtual, pero entonces me avisas para yo enviártelo a ti por el correo. Ok. Sí. Entonces, estas actividades que haces y pones entonces al aula virtual, ¿cómo las hago y cómo te las mando? ¿Por correo? Así, en el momento en el que vayamos a hacer una, me la mandas por correo. Ok. Porque por ahora simplemente estamos siguiendo las lecturas, o sea, todavía no hemos Ok. llegado a las actividades evaluativas. En el momento en que eso suceda, pues conversamos sobre ese asunto. Muy bien. Ok, Ujú. gracias. Listo. Profe, muchas gracias. Feliz día. Igualmente. A mí me pasa lo Feliz día, mismo, que esté profe. bien. ¿Me ibas a decir algo, Santiago? Sí, señor. Es que Cuéntame. a mí me pasa lo mismo, pues algo parecido a lo de él. Sino que es que ahí Sí, me acabaron de habilitar la plataforma a las 7 de la mañana apenas. sí, Y yo ya había hablado contigo por el correo. por el Estoy ahí correo, viendo. sí. Entonces, esto sí lo entiendo muy bien, pero lo que sí me tiene como así dudando de todas las actividades y los libros que hay que leer es lo de metafísica, que tú me la das también. También estás en metafísica, Sí. pero no, en esencia es lo mismo, o sea, siguiendo las lecturas y en el momento en que vayamos a hacer una actividad evaluativa, pues lo mismo. Ok. Ujú. No, sería eso. Muchas gracias. Listo. Listo, Tengo un buen Santiago, día. que estés bien, igualmente.